Bienvenidas y bienvenidos a Entre Vos y Tú, el podcast. Un espacio donde nos sentamos a hablar con el corazón en la mano. De lo simple y lo profundo, de lo que nos hace ser quienes somos. Somos Ana y Nao, dos amigas latinas con acentos distintos pero corazones parecidos. Acompáñanos cada miércoles con un nuevo episodio. Hola, bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Entre Vos y Tú, el podcast. El día de hoy, la verdad, estamos súper emocionadas porque va a ser un episodio súper especial. Tenemos a una invitada muy especial. Ya Ana va a darles la introducción y seguidamente darle el espacio a ella también para que la conozcan. Pero sí, quería agradecerles por estar acá con nosotras un miércoles más. Esperamos que este episodio les guste muchísimo. El tema está muy interesante, así que quédense hasta el final y nos dicen y nos cuentan qué les pareció. Hola, bienvenidos, como dijo Nada, otra vez más a otro miércoles Entre Vos y Tú. Estamos, como dijo ella, súper contentas de tenerlos otra vez acá y hoy estamos más felices todavía porque tenemos invitada. Y siempre que tenemos invitada estamos el doble de felices. Y además que esta invitada, Dios mío, ustedes no saben lo que nos ha costado estar las tres hoy aquí. Así que esto es una cosa, bueno, que va a ser maravillosa porque nos costó mucho. Y el tema de hoy, como ya para ir entrando en materia, es un tema súper interesante. En lo personal me apasiona y queríamos desde hace tiempo traerlo y es justo de la biodescodificación. Yo sé que la palabra suena ahí como toda grande, toda wow, ¿qué es eso? De repente algunos lo conocen, capaz otros no los conocen, pero hoy Lau nos lo va a explicar y me gustaría que ella misma se presentara para que, bueno, nos diera un poquito de lo que es ella, su background y todo. Cuéntanos, Laura. Ay, Bienvenida. muchísimas gracias. Hola a todos. Estoy muy feliz de estar acá y es verdad, ha sido como un reto poder como grabar este episodio, así que bueno, va a ser con todo el amor del mundo y esperemos que salga súper bien. Entonces, bueno, yo me presento, mi nombre es Laura, yo soy de Colombia, yo de profesión soy psicóloga y cuando estudié la licenciatura pues me especialicé en las familias y las parejas, que es como el fuerte mío. Pero como a través del tiempo yo quise empezar a adquirir un poco más de herramientas porque bueno, el mundo va cambiando, todo va cambiando. Entonces yo sentí que ya me estaba quedando muy corta. Entonces yo quiero explorar otras herramientas. Entonces empecé a mirar las terapias alternativas, que así se conocen. Y aquí fue cuando yo di con el tema de la biodescodificación. ¿Qué significa eso? Es que todos los síntomas físicos que tenemos pues tienen un trasfondo emocional, es básicamente. Entonces, bueno, allí lo empecé a estudiar, hice una certificación en una escuela acá que se llama Panasia, pero siempre he querido apuntar a una de las mejores, que es la de Erin Corpera, y pues todo lo que es en España, porque en España sí es el fuerte, el boom, que es el tema de la biodescodificación. Ha sido un tema, digamos, largo, un camino largo porque hay muchas personas que son escépticas, por supuesto no es un método científico, no es nada que se le parezca, pero a mí sí se me hace mucho sentido de que nuestro cuerpo hable. Bien, entonces, Sí. bueno, empecé como todo este camino, pero también lo hice con la intención de ayudarme a mí para así poder ayudar a mis pacientes, porque yo sí tengo ese principio básico y es que si yo no estoy bien, pues no voy a poder ayudar al resto de personas, no va a ser lo mismo. Entonces, bueno, Me encanta. aquí estamos. No, Me este encanta. tema es espectacular, de verdad, porque yo, bueno, como dice Lau, ¿verdad? Creo que tal vez no todo el mundo va a creer en que en este método que tal vez no está científicamente comprobado, pero para mí, como Lau, tiene mucho sentido, honestamente, que nuestro cuerpo nos hable y creo que, bueno, ya iremos conversando sobre el tema y daremos unos ejemplos porque definitivamente que no solo yo, pero conozco mucha gente que se les ha pasado como la factura a través de físicamente de su cuerpo. De verdad que el tema me apasiona un montón porque sí creo, al igual que tú, que muchas veces nuestras emociones están ligadas a lo que nosotros podemos sentir. Me da mucha risa Sí. porque mi mamá, ella, bueno, como toda mamá, conoce cuando uno anda ahí medio tristón, ¿no? Y ella, a veces yo la llamo y me dice, ay, tienes gripe, estás fañosita y tal. Y yo, ay, sí, mami, tengo gripe, estás triste. Tú estás triste, ¿verdad? Ella siempre asocia que la gripe a veces puede ser no sé, puede ser el reflejo de una tristeza que capaz podemos tener ahí. Y así como esto, muchísimas cosas. Entonces, Blau, ¿podrías explicarnos un poquito más cómo esto de las emociones está, no sé, lo vemos en nuestro cuerpo físico, lo somatizamos? Por supuesto. Bueno, como yo les venía diciendo, cada síntoma tiene un trasfondo o tiene un significado emocional. Ojo, no quiere decir de que es que no, entonces yo nunca más voy a ir al médico porque entonces así lo voy a resolver todo. No significa eso, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Pero es aprender a escuchar a nuestro cuerpo, porque hay algo que es el cuerpo no se equivoca.
Seguramente a veces tenemos una mala educación emocional, no sabemos gestionar nuestras emociones. Por supuesto, esto viene desde que estamos chiquitos, pero vamos creciendo y vamos viviendo prácticamente de esa forma y lo vamos replicando. Entonces nuestro cuerpo es el que empieza como a hablar y su forma de hablar es a través de estos síntomas, de estos dolores. Por ejemplo, eso que te dice tu mamá que asocia la gripa con la tristeza, mira que tiene toda la razón. No se equivoca. No sé si lo leyó, si lo estudió o por la simple instinto materno, como se puede decir. Es que las mamás lo saben todo. Exacto, sí. Yo les voy a contar una historia como un poco personal, por lo mismo, para hacerlo como en palabras más sencillas y hacerlo un poquito más dinámico, que no sea tan técnico, porque hay personas que no entienden el tema, entonces pues ya. Cuando yo tengo un niño de 8 años, en ese momento, cuando mi hijo tenía, apenas iba a cumplir un año, yo me separé del papá del niño y yo todo lo hice así como súper rápido, ¿sabes? Como que hoy estamos juntos, mañana no y ya, eso es. Yo, por supuesto, yo me quedé viviendo con mi niño y pasó así, claro, por la misma inmediatez y como que el niño, la separación, o sea, yo no tuve ni siquiera un momento para sentarme y ok, me separé, ¿sí? Por muy larga o corta que haya sido la relación, entonces pues hay un duelo como tal. Yo eso no lo hice. Y tenía un completo desconocimiento de todo esto y empecé a notar que en ese momento a mi hijo le empezó a dar mucha gripa, que es lo que tú decías, Ana. Pero con él fue terrible, o sea, él pasaba bien en el mes una semana, es en serio. De resto, que así con las gripas y cuando ellos están tan chiquitos, pues es súper complejo porque no es como uno que, ay, me duele aquí, me duele acá, entonces me tomo eso, ellos no hablan. Entonces, que el médico, que la fiebre, o sea, era bastante complejo. Y ya después yo me empecé a dar cuenta de que yo nunca hice ese proceso y el que absorbió todo eso en ese momento fue el niño. Entonces, como no me podía sentar a llorar, ni mucho menos a hablar ay, sí, o sea, mamá, yo ponía a llorar porque es que mis papás, no, 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 le dio mucha gripa. Entonces, imagínate, o sea, hasta dónde llegan las cosas. Yo me imagino que ustedes en algún momento han tenido un día difícil en el trabajo, en sus vidas, en sus casas, en fin, y les da dolor de cabeza. Que uno termina así como... Ni me lo digas. Todo el tiempo. Esa es parte de nuestro día a día ya. Qué dolor de cabeza, simplemente, pero entonces eso lo asocia a uno porque he estado pensando mucho, o sea, he estado así como a mil. Entonces uno aprende como a identificar esos dolores. Por supuesto hay unos que tienen significado, pero no, o sea, de ahí, a ver, y habría que tratarlo con la persona, contextualizar cuál es su realidad para uno poder como acertadamente decir, ¿no? No es como que un diccionario, entonces, ay, me duele entonces este dedo, entonces resulta que tal cosa. No, no, no. Pues puede que se vaya por allí, pero entonces ya depende también de cada historia de cada persona. En la vida adulta, una de las cosas que más yo creo que nos perturba, nos preocupa, es el tema económico, ¿sí? Y eso también representa una dolencia en el cuerpo, o sea, por ejemplo, en la parte de la espalda baja, empiezan a uno a tener demasiados dolores y demasiados problemas. No estoy diciendo que a todas las personas que le duelen la espalda baja entonces tienen un problema económico, no. Pero allí lo empezamos a somatizar. Entonces, bueno. Qué interesante, qué interesante. Y fíjate que como para hacer, como yo les dije, este tema de verdad que me apasiona, me parece súper importante lo que dices, que al final del día no es como que estamos diciendo que todas las personas que le duele la espalda es porque, ¿sabes?, tienen problemas de dinero o están estresadas por el dinero. O en la casa o algo así. Exacto, o sea, cada quien tiene pues al final del día también es importante que este acompañamiento se haga, me imagino, con un doctor, ¿verdad? Y yo en las investigacioncitas que yo he hecho con este tema, me encantaba porque lo que yo leía es que esto trabaja con varias cosas, ¿no? La biodescodificación, trabaja con el sistema de creencias, trabaja con la gestión de emociones y trabaja además con el cuerpo físico, entendiendo que cualquier pues enfermedad que nuestro cuerpo pueda sentir es mi cuerpo hablándome por algo que no está resuelto, ¿no? Entonces, esta parte de verdad me apasionaba y me parece súper interesante porque cuando podemos decir, o sea, cuando nosotros decimos que tenemos salud, ¿verdad? Somos unas personas saludables. Yo creo que para nosotros sentirnos saludables, tenemos que estar saludables en varios puntos. Primero, tener paz mental, tranquilidad emocional y salud física. O sea, esas tres cosas a mí me parece que yo puedo decir que yo gozo de salud. Si alguna de esas tres cositas para mí no está como bien, entonces definitivamente ya yo no estoy 100% bien. Y nos preocupamos mucho con la salud, sobre todo la salud física. En general nosotros nos preocupamos muchísimo por eso.
Y cuando nos duele algo, no sé, nos duele la cabeza, vamos a un neurólogo, nos duele el vientre, vamos al ginecólogo, nos duele algo, o sea, nos preocupamos más por la salud física. Pero, ¿qué pasa con nuestras emociones? O sea, cuando viene una emoción, no hay un doctor, o por lo menos la gente que está súper, no sé, nos preocupamos por nuestra salud física, vamos al gimnasio, tenemos un entrenador, hacemos algo. Pero ¿qué pasa cuando nos sentimos tristes? No hay un entrenador de las emociones, no podemos ir como, y nadie siento que nos ayudó o nos guió para saber cómo manejar estas emociones. Entonces, que este tema salga, a mí me parece súper interesante porque siento además que es un momento súper como interesante en el mundo que nosotras estamos teniendo como esta, o sea, podemos tener más información con este tema que quizás nuestros papás, nuestros abuelos no sabían de la existencia de esto, ¿verdad? Y no sé, eso bueno, me apasiona, me extendí. No, no te preocupes igual, o sea, es que de ese tema pueden salir muchas cosas y algo que tú dijiste muy importante es que nadie nos enseñó cómo gestionar ciertas emociones y eso es completamente cierto. A ver, nuestros padres hicieron lo que pudieron con nosotros y eso está bien, perfecto, ¿sí? Ya, digamos, cuando nosotros entramos a una edad adulta, ya es la responsabilidad recae sobre nosotros de qué vamos a hacer con eso que nos enseñaron, ¿sí? Cómo lo podemos transformar o cómo lo podemos mejorar, porque ya no somos unos niños. Bien, pero ese desconocimiento de cómo puedo yo manejar ciertas emociones en mi vida, por supuesto que viene desde la infancia, no solo desde lo que me dijeron, sino también desde lo que yo vi en el entorno que yo crecí, que creo que tiene mucho más peso incluso de lo que me dijeron, porque total, mis papás me pueden decir infinidad de cosas, pero si ellos me dicen una cosa y yo veo que hacen otra, pues sí, yo me voy a quedar es con lo que ellos hacen y probablemente salgo yo a replicar eso. Nosotros cuando estábamos pequeños o a lo largo de la historia, de pronto por ahí hemos escuchado como que hay las emociones malas. Bueno, eso no existe ningún tema de emociones negativas, malas o lo que sea. Lo único negativo o malo es lo que tú haces con esas emociones. Ahí sí ya tú puedes decir, bueno, eso es negativo, es malo, eso, pero realmente no, porque cada emoción tiene una función en nuestra vida como tal, ¿sí? Nosotros, hay gente que le perturba escuchar eso, pero es la realidad. Nosotros somos animales. Que pensamos, hablamos de otra cosa muy distinta, pero igual somos animales y estamos dentro de la categoría de los mamíferos, ¿bien? Entonces ahí uno puede empezar como a aprender como cositas. Hay cosas que a mí me gusta siempre como para romper el hielo con algunos pacientes y eso, entonces yo les empiezo a preguntar, bueno, ¿tú tienes mascota o algo así? Ah, sí, un perrito, la cuestión. Bueno, ¿y cómo ese perrito demuestra que te quiere? Entonces yo les voy a hacer esa pregunta a ustedes. ¿Alguna de ustedes tiene mascota? Sí. Las dos. Ahorita es mamá de un bebé, de una mascota bebé. De un bebé. Pero es perrito. Yo toda emocionada de una vez por la pregunta, yo sí. Pero es perrito o es gato. Es un perrito, un goldencito. Yo también tengo un perrito. Ay, qué lindos. Y Ana también tienes un perrito. Entonces yo les hago esa pregunta a ustedes. ¿Cómo identifican ustedes que ese perrito las quiere? ¿Cómo dicen ustedes? Ay, mira, se demuestra amor de esta forma. Sí, claro, yo siento que, digamos que en los perros es como más fácil, ¿verdad? Identificarlo porque ellos se ponen todos felices, mueven la colita, te persiguen a todas partes, entonces como que tal vez con un gato siento que es más difícil. Yo tenía gatos toda la vida y me encantan, pero ellos demuestran amor de otra manera, ¿verdad? Entonces sí. O sea que lo podemos, por ahí, ¿no? Lo de nada lo podemos resumir en que se ponen contentos, mueven su colita, ajá. Yo sí, te dan besitos, por lo menos mi perrita ya es demasiado needy. Ella necesita estar conmigo para todos lados. O sea, si ustedes ven, ella ahorita anda por ahí, aquí en esta habitación. Sí, lo persiguen, persiguen, para todos lados. lamean y todo. Ajá, ella duerme conmigo, entonces tú ves y ella duerme pegadita a mí. O sea, yo no la puedo poner, me da miedo incluso a veces dormir con ella porque siento que la voy a estripar porque ella es súper chiquitita. Pero no, ella es una fuerte y ella se levanta y se va, pero ella prefiere dormir así pegadita a mí. Eso me demuestra que, bueno, que ella me ama, no puede vivir sin mí. Es amor. Exacto. Entonces, mira que allí eran cosas bien importantes y es allí donde nos damos cuenta, ay Dios mío, de verdad que estamos muy mal educados emocionalmente, no tenemos como ese conocimiento porque ni lo uno ni lo otro. No es que un perro no te demuestre amor, ni que no te quiera, ni que una cosa, ni que la otra. O sea, eso es un tema aparte, otro tema, ¿sí? Pero no te demuestra, su forma de demostrar el amor no es porque te mueve la colita. No. Y entonces a veces nos quedamos en eso y resulta que nosotros nos volvemos prácticamente ese perrito. Y entonces donde no es porque tú un perrito, tú, o sea, si yo voy a tu casa y a Mimi, ¿cierto? Maggie, la mía. Ay, Maggie, es que mira Maggie. Sí, Maggie, yo cuál. si le caigo bien a Maggie
y le hago así como, ay, cariñitos, y eso, créeme que ya se va a venir y también me va a mover la colita y dice, no significa que me ame, o sea, me acaba de ver, ¿sí? Es una respuesta, Ujú. bien, es distinto, entonces a veces ya a eso es lo que yo voy como que estamos tan desconectados a veces de nuestro mundo emocional y así mismo salimos a hacer las cosas. Y así mismo, entonces cualquier persona que me dé un cariñito, ay no, ya me ama y esto no es así, no funciona así. Lo mismo cuando yo les hablaba de Claro. las emociones negativas que por ahí dicen, que por lo general ponen la tristeza y el enojo, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. hablando como el tema de las emociones que conocemos como negativas, que de las básicas, que es como la rabia y la tristeza más o menos, cuando nos sentíamos tristes, a veces nos decían, no sé por qué llora, o va a llorar por eso, o hay gente que la está pasando peor, como así. Sí, bueno, ese tipo de cosas creo que con eso fuimos creciendo y así nos quedamos. Entonces, Ujú. por eso ahorita la tristeza a veces la gestionamos de una forma que no queremos que nadie nos vea llorar porque ya como que nos da vergüenza, ¿sí? Y eso no está Mm, Sí. mal porque igual sí, somos seres humanos y eso es normal. No, 100%, y creo que me imagino que las dos han visto esta película intensamente, Ay, que me encanta sí. y siento que es una película que de verdad es como súper atinada a este tema, porque a veces, como tú bien dices, Laura, a veces creemos que, no sé, de repente estar molestos, como que no puedes estar molesto, tienes que controlar tu rabia, o estamos tristes, o sobre todo el no llores, a los hombres más que todo, ¿verdad? El no llores, usted tiene que ser fuerte, valiente. Y en la película vino Sí. a mostrarnos que definitivamente las emociones son parte de nosotros y tenemos que dejarlas fluir, porque sin una la otra no funciona. Si no estamos tristes, no podemos saber cuándo estamos felices. Si no estamos felices, no podemos saber cuándo estamos tristes. Y lo mismo con todo. Entonces esa película me encanta y me parece súper atinada con lo que tú justo Sí. estabas comentando. Esa película me parece que es un muy, como dice Ana, atinada a este tema, porque al final del día es una película como animada que yo siento que la intentaron hacer como para, supuestamente animados, se relacionan niños y demás, pero al final del día yo siento que es como muy buena para los adultos también, porque la verdad es que explica muchas cosas de una manera muy simple, Ujú. ¿verdad? Con los dibujitos y demás, y yo siento que al final es como entender que todos somos humanos, que tenemos emociones, que no solo uno dice existe la emoción de la felicidad porque yo solo soy una persona feliz. No, o sea, vas a tener la emoción de la tristeza aunque seas una persona feliz, vas a tener a veces angustia, frustración y yo creo Ujú. que eso es independiente de ser una persona feliz. No significa que porque un día estés triste ya no eres la persona feliz que te consideras o que la gente te dice, ¿verdad? Pero yo creo que es como más que todo entender las emociones. Entonces, como decía Ana, este tema para mí es uno de mis episodios honestamente favoritos y no ni estamos por la mitad, pero es como ya de También, una vez uno de mis episodios favoritos porque es un tema muy bonito y es algo que creo que todos deberíamos de hablar más abiertamente de nuestras cien por emociones, de ciento de cómo se acuerdo. refleja y bueno, sí, me Sí, encanta cien a por mí ciento esa de película. acuerdo. Y justo aquí quería hacerte yo una pregunta, Laura, con eso, porque, o sea, ¿por qué las emociones pueden enfermarnos? O sea, ¿cómo es que las emociones al final nos enferman? O sea, porque yo no creo que de repente estamos tristes y listo, ya nos enfermamos. No, más bien pienso, tú me dirás si es sí o no, que más bien es como que en el momento tenemos alguna, no sé, dolencia o algo pasa, pero como estamos como enfocados en esa emoción, ya sea tristeza, rabia, frustración, no le atendemos a nuestro cuerpo como debería ser y de ahí es que pasa, es así que funciona, como realmente es, porque nos enfermamos, porque nuestras emociones nos enferman. Está bien. Bueno, digamos que, ¿qué es lo que pasa? Y por eso estamos hablando de la importancia de la correcta gestión de las emociones, ¿cierto? Entonces, el primer paso es lograr identificarlas. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que sienten rabia, ¿cierto? Y ustedes dicen, ¿por qué me siento así? Y es como esa rabia, pero entonces cuando ya, si hemos tenido la oportunidad de ir a terapia o porque simplemente reflexionamos por la razón que sea, y nos damos cuenta de que detrás de esa rabia venía un dolor o una tristeza súper grande por ABC tema, ¿sí? No sé si les ha pasado, es algo Ujú. súper común. Cuando no tenemos este conocimiento, cuando no sabemos cómo gestionar las emociones, entonces empezamos a sobreponer una emoción. ¿Tá? Entonces siento tristeza, entonces como llorar, como es una emoción con la que no me siento cómoda porque nunca he interactuado con ella, porque siempre trataron como de reprimirla porque, ay, tienes que ser fuerte o vas a llorar por eso, hay gente que la pasa mejor, bueno, en fin, entonces viene algo que es la rabia.
Eso la tapa la rabia. Entonces, Ok. es súper importante. No es tanto como que las emociones me enfermen. Entonces, un ejemplo, hoy me siento triste por tal cosa y ya me voy a enfermar. No, no se trata de eso. Ese síntoma llega es cuando realmente se han agotado todos los recursos y no he gestionado bien esa emoción. Bien, porque si yo tengo el Wow, qué conocimiento y importante. gestiono súper bien mi emoción y la comunico y ajá, a mí no me tiene por qué dar gripa, a mí no me tiene por qué doler, no, o sea, más allá de un tema que me golpeé, más allá de un tema ambiental, por así decirlo, pero es cuando ya ha pasado mucho, mucho tiempo y no he logrado gestionar esa emoción, ahí el cuerpo se carga y es donde viene esa palabra de somatiza. Bien, pero no es algo inmediato, no es que, ay, no, estoy triste, entonces, ya me dio gripa y ya, no, 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 no. O sea, es como un tema, por eso quería hablarles como el tema de la importancia de gestionar y conocer mis emociones y el primer paso es identificarlas correctamente y lograr identificar qué estoy sintiendo. Puede sonar como una bobada, pero no lo es, porque a veces no lo sabemos hacer, porque a veces ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo, entonces si ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo, imagínate de ahí para allá cómo vamos a gestionar o qué es lo que vamos a hacer. Y el segundo paso es aprender a gestionarlas correctamente. Hace un tiempo se puso muy de moda, entonces como que uno veía en Instagram o bueno, en diferentes cosas como que mira, para gestionar, un ejemplo, la tristeza hay que hacer esto y esto y esto. Súper chévere, pero yo siento de que cada persona somos diferentes. Entonces lo que te funciona a ti no significa que me vaya a funcionar a mí. Bien, Ujú. entonces es como aprender a conocerme y entonces qué es lo que me funciona a mí y cómo lo voy a hacer y de forma asertiva, que, o sea, es que es una cadena, mejor dicho, se va dando la mano con todo. Y uno piensa que una cosita así y vienen un montón de cosas. Entonces, ¿cómo logro yo gestionar? ¿Cómo logro, perdón, primero gestionar, identificar qué emoción estoy sintiendo? Ya, ¿cuál es el segundo paso? Entonces, ¿cómo la voy a gestionar? Bien, cuando somos niños y nos da rabia por cualquier cosa, pues los niños, ustedes los han visto, tiran, lloran, ¿sí? Pues bueno, tú ya que estamos Ujú. adultos, pues imagínate, uno no va a salir tirando, gritando ni nada de esas cosas, pero sí hacemos, Pataleando ahí. exacto, que es lo que nosotros conocemos como el famoso berrinche, ¿no? Ay, mira, el tema. Pero conforme vamos creciendo, y pues imagínate, las tres que somos adultas y que nos dé rabia algo y ponernos a revolcarnos en el piso, pues, y hacer un show de esos, pues no es viable, o sea, no es viable. Que a Pero veces eso me no, encantaría, ¿no? Pero sí, pero eso no quiere decir que los adultos no hagamos berrinches. Y les voy a contar algo, voy a adelantarles algo. ¿Sabes? ¿Ustedes dónde creen que se empieza a identificar o a disparar más este tipo de cosas? ¿Dónde creen que, que se evidencia esto más? Es en algo que nos cuesta muchísimo y es en las relaciones de pareja. Allí Ok. empieza uno a ver, ¿sabes? Porque cuando tú te relacionas, cuando tú ya tienes pareja, vives con la persona, te casas, bueno, en fin, un montón de cosas, allí es donde todos los días tú empiezas a mirar en qué momento haces tú esos berrinches y cómo se empieza a manifestar esa falta de educación emocional, ese desconocimiento, pues es allí. ujú. Es cuando yo me enojo, es cuando no sé cómo decirle a mi pareja que no me gustó a veces cosa, es cuando, por ejemplo, las mujeres que a veces tenemos esa costumbre de, entonces no voy a hablar, ya. La ley del hielo. Terrible, sí. Sí, entonces no voy a hablar, ya, silencio, no leo, sí, o sea, infinidad de cosas. Si bien tú no te estás tirando al piso, tú no estás tirando las cosas, tú no estás gritando, pero sí estás haciendo un berrinche, porque no lo estás Ujú. A tu comunicando. manera, pero estás haciendo un berrinche. Exacto, Ajá. entonces estás haciendo. Allí, es que por eso las relaciones de pareja a veces son tan difíciles en el sentido de que, ay, no es confrontar al otro, sino también confrontarme a mí misma de qué es lo que pasa conmigo, o sea, y qué cosas tengo Sí, que y es tener trabajar. como tú, eso, y es lo que tú dices, como también tener mucha inteligencia emocional, ¿no? Y lo que ya decíamos que se nos hace muy difícil porque no fue con algo con lo que crecimos. No nos enseñan eso en la escuela, muy probablemente en nuestras casas también nuestros papás, pues como bien dices, hacen lo que pueden y de repente hasta ellos luchan y batallan con esto y uno al final va creciendo y es pues cómo lo vamos viendo. Y aquí te quería también hacer una pregunta, Laura. Cuando, por ejemplo, como tú dices, o sea, tenemos una emoción, de repente viene una emoción negativa, ¿verdad? Nosotros tenemos,
entendiendo que, bueno, que tenemos que aprender a tener esta inteligencia emocional, a ver, identificar, como dices, cuál es esta emoción, qué es lo que me está causando y saber bien identificarla. Y esto me parece súper interesante. En mis tiempos de terapia, cuando yo estaba empezando, mi psicólogo me preguntaba también, ¿pero qué sientes? Y a mí me costaba muchísimo identificar qué era realmente lo que yo sentía, por lo que tú dices, porque viene una como encima de la otra. Entonces de repente yo estaba molesta, yo lo que tenía era rabia, yo le decía, no, yo lo que tengo tengo rabia, me siento indignada, tengo mucha molestia, pero la realidad era que era tristeza, pero ya llegó, mi tristeza era tanta que llegó a estar, que ya, o sea, la exploté y por Sí, esto, pero no sabía cómo gestionarlo en el momento. Entonces, Claro. mi pregunta era como, por ejemplo, con una persona, que ya ahora que estabas poniendo un ejemplo, una persona que de repente tuvo un abandono, ¿verdad? No sé, no vivió con uno de sus papás, porque sus papás, no sé, no estuvo presente en su crianza. ¿Cómo esta persona podría gestionar estas emociones? Porque fue una emoción real, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo ella podría, no sé, ayudarse, ¿sabes? Como salir adelante si esto que le pasó es algo súper real y es algo súper fuerte. ¿Cómo ahí podría ella, no sé, lograr Ok, bueno. tener más inteligencia emocional? Bueno, lo que pasa es que, como te digo, ya eso es como que primero el terapeuta cómo lo trabaje con esta persona. Y tú decías algo muy importante, como que el papá no estuvo presente, algo así. Uno creería que es como de allí ya es el patrón, entonces todas las personas que por alguna razón no tuvieron a su papá presente se van a comportar de esa forma, pero no es así. ¿Sí? O sea, lo Ujú. somatizan y lo empiezan pues a manifestar o a recrear en su vida de una forma distinta a cada uno. Si tú no se pone pues a mirar, entonces yo digo, no, yo conozco a una amiga que de pronto el papá nunca estuvo presente porque se fue, por, bueno, en fin, ¿sabes? Y es una persona que lleva su vida hasta lo que uno puede ver como que bien. Pero entonces por el otro lado tengo otra amiga que el papá no se fue de la casa, pero no fue un papá presente porque estaba en temas del trabajo, porque, o sea, estaba, pero no estaba. Y eso es lo mismo a no estar. ¿Ya? Mm, Uno pensaría de que la mayoría de personas que uno conoce o sabe en el mundo que hay que no tuvieron a su papá presente van a tener comportamientos similares, pero no es así, porque las personas somos distintas, lo somatizamos y lo ujú, recreamos en nuestra vida de forma distinta. Entonces yo les voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes una amiga que sabes como que el papá abandonó esa familia, ¿cierto? Entonces, pero desde lo que tú alcanzas a ver, tu amiga lleva una vida dentro de lo que cabe normal y bien, lleva sus cosas bien. ujú, Pero resulta que también tienes otra amiga que el papá no abandonó físicamente la familia, pero es como si no estuviera porque estaba más metido en el trabajo o en otros temas, entonces es lo mismo que no estar. ujú. Y resulta que esa amiguita sí tiene unos comportamientos erráticos y recrea como unas relaciones bien caóticas y bueno, diferentes temas. Son dos situaciones similares, pero mira que son dos comportamientos completamente diferentes. Entonces ya eso es cómo lo trabaje cada terapeuta con esa persona, cómo lo sienta esa persona, cómo lo somatice, cómo lo haya vivido. Entonces, darte aquí como una respuesta de, ay, no, esto y eso, pues no, porque cada persona es distinta. claro. Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Sí, a mí me gustaría como irme tal vez un poquito en la parte de las historias que conectan, que Ana y yo habíamos como investigado un poquito ahí y vimos que, por ejemplo, el lado de las emociones, como que las emociones y lo que sientes en tu cuerpo se puede relacionar a algo, ¿no? Como por ejemplo, te doy un ejemplo para ver si tal vez nos puedes dar otros, que es como dolor de garganta, que dicen que podría ser como callarte algo, o sea, que te estás callando algo y de repente te da dolor de garganta, gastritis, no digerir una situación, cositas así. Me gustaría que nos cuentes un poco como de esas historias que conectan, de qué es lo que has escuchado sobre eso, si has visto algún caso real de una situación así que la emoción está como de verdad ligada a tal situación específica. Ujú, Sí, bueno, Digi, mencionaste la garganta, mencionaste el estómago, pues la parte digestiva es completamente cierto. Cuando yo puedo empezar a tener problemas de garganta cuando se me dificulta comunicar o no hablar. Yo puedo hablar un montón. O sea, yo puedo ujú, salir con mis amigas y no callarme nunca. Y eso no significa, entonces digo, no, entonces no me va a la garganta porque tengo problemas. No. Pero una cosa es hablar, otra cosa es comunicar, porque a veces yo puedo hablar un montón, pero me cuesta comunicar lo que me molesta. ¿Sí? ujú. Sí. Entonces prefiero como a veces se dice, como tragarme las cosas para no incomodar.
Entonces vuelve y eso se relaciona cuando yo estaba chiquita porque es que me enseñaron a que las niñas son buenas, ¿ya? Entonces no hay que incomodar a las personas, déjalas, ay, ya. Sí, pero resulta que por tú no crear un conflicto afuera, el conflicto se te queda aquí adentro. Y eso va creciendo, creciendo, creciendo y es donde empieza el problema en la garganta. Resulta que es que no, aparte de que no sé comunicar lo que me molesta porque me da pena, porque me da miedo, por la razón que sea, me cuesta establecer límites. Y el primer paso para yo establecer límites, pues ya estamos adultos, es hablando, ¿no? No hay de otra forma, es hablando. Entonces si me cuesta eso porque yo, ay, no sé cómo va a reaccionar la otra persona, qué tal que yo la haga sentir mal, qué tal que infinidad de cosas, pues el conflicto va a quedar en ti. Y ahí empiezan a aparecer ese tipo de problemas. Que me duele, que no, que se me va la voz constantemente, que bueno, que se me hincharon o sea, infinidad de cosas pues que pueden suceder en tu garganta. Bien. En el estómago, Sí. que tú decías la gastritis, ¿qué tal? Bueno, ¿qué pasa con el estómago? La función que nosotros tenemos en el estómago es que digiera. Tú comes y él tiene que digerir. Hay ácidos gástricos, y así como todo su tema que tiene que ser biológico, ¿cierto? Ahorita, si ya lo vamos a mirar desde la parte emocional, si a mí me cuesta digerir noticias de la que sea, probablemente voy a empezar a tener problemas en el estómago. Entonces yo les voy a dar un ejemplo así súper, pues, light de cuestiones que me cuesten digerirlas. Entonces resulta que en mi parte laboral yo me encargo de hacer X actividades y resulta de que entonces cambiaron la metodología en el trabajo, hicieron algunos cambios, ingresaron a alguien nuevo, bueno, de pronto yo estaba esperando como un ascenso, por así decirlo, y se lo dieron a otra persona y eso me cuesta un montón digerirlo, pues puedo empezar a tener, y aparte de que me cuesta digerirlo, ni siquiera sé comunicarlo, ni siquiera sé decirlo, ni siquiera sé nada, entonces me va a empezar a doler el estómago, va a empezar a tener problemas, gastritis, un montón de cosas, o me callo las emociones, me callo lo que siento. Y eso va muy de la mano del control, porque a veces somos adictos al control. Entonces, si yo quiero tener todo bajo control, que obviamente no se puede, porque van a haber cosas que se salen de las manos y no las vamos a poder resolver, entonces se sale algo que está en mi control, no lo puedo digerir porque entonces ya quedo pues así como en shock, puedo empezar a tener problemas, no en el acto, vuelvo y les digo, no es de que entonces hoy me enojé porque no me salió bien algo, entonces ya me va a dar gastritis, no, tiene que ser que lleves un montón de tiempo así que ni siquiera lo hayas podido identificar, porque realmente es eso, tu cuerpo te habla cuando tú no los puedes identificar y como que no tiene otra forma que, hey, o sea, ya, para. Explotar de alguna manera. Exacto. Sí. Yo, digamos, quiero aprovechar el tema para contarles que a mí me pasó un poco parecido a Ana, que mi mamá es como la que sabe siempre cuando algo me pasa. Y es súper loco porque yo me acuerdo que antes de mudarme, de irme de Austria, llegó un momento en mi vida en el que tenía tantas cosas a la vez que yo estaba pasando por mucho. O sea, yo había recién presentado mi carta de renuncia porque me iba del país, estaba buscando cómo vender cosas y como yo vivía sola, yo ni podía a veces levantar un mueble, me explico, era como que, ¿cómo hago para sacar esto de la casa y entregárselo a una persona? Cosas así que era como que tenía que siempre estar llamando gente y yo sentía que era incomodar, entonces encima le estaba sumando a eso, aquí dejar listo muchas cosas y en ese momento de mi vida empezó a darme un dolor en la espalda y yo no entendía por qué, pero yo estaba haciendo estiramientos, estaba yendo al gimnasio y yo pensaba, no, tal vez hice un mal movimiento, pero yo decía, qué raro, entonces dejé de hacer como gimnasio y empecé como a hacer otro tipo de ejercicio un poquito más como suave, relajante y aún así, o sea, se me iba intensificando y yo decía, ¿qué es este dolor de espalda que tengo acá? Yo sentía un peso en mis hombros y en mi espalda que yo decía, no puedo, o sea, siento que me estoy enfermando feo, algo tengo. Pero claro, en ese momento uno ni se pone a pensar como, mira, es todo lo que tenés ahorita con lo que estás cargando en este momento de tu vida. Y me acuerdo que le conté ya a mi mamá por encima y yo, no, es que no aguanto la espalda aquí, allá, esto, lo otro, dolor de cabeza. Y mi mamá llega y ya de una vez ella me dice, Naomi, es que estás demasiado estresada, tienes muchas cosas encima y se te está reflejando en tu cuerpo. Y como dice, ojo, Lau y Ana, o sea, no estamos diciéndoles acá en este episodio como que ahora simplemente se trata de saber que todo se conecta con las emociones, no.
se trata obviamente de siempre buscar ayuda profesional y claro que es importantísimo irse a chequear, por favor, ¿verdad? No se tomen esto como que, no, ahora no me chequeo porque solo es mi emoción que tengo que controlarla, no, es importante irse a chequear y demás, pero sí creo que es importante, como decía Lau, identificar, empezar por ese paso de identificar qué es lo que está sucediendo en tu vida en estos momentos, hay algo que te está como perturbando de más o no sé, frustrando, porque realmente después de ahí yo me di cuenta que tenía que bajarle 2 rayitas a todas las tareas y todas las cosas que yo estaba como, y a todas las responsabilidades que yo me estaba echando encima y tenía que empezar a soltar un poquito la mano y a recibir ayuda, ¿saben? Como aceptar esa ayuda también. Claro, mira que por eso tú decías que sentías como ese dolor en la espalda, precisamente porque es como la carga, pero también no es solamente sentir la carga, sino que el trasfondo de eso es que no veo, no siento el apoyo que estoy necesitando en este momento. Pero entonces, ¿qué pasa? Sí. A veces, como lo queremos hacer todo, nos olvidamos de pedir ayuda. Entonces sí. Lo que yo creo, imagino, pienso, no es lo mismo que la otra persona cree, imagina, piensa. Porque a veces si nosotros no pedimos ayuda, entonces el otro ¿cómo va a saber? Imagínate. Claro. No, y en el caso, no, me parece súper atinado lo que estás diciendo, que ella también estaba sola, ¿sabes? Entonces era como, no tengo apoyo, no tengo ayuda, ¿a quién recorro? ¿Qué hago? Y empiezas a somatizar. Y es súper interesante porque en mi caso también hubo una oportunidad cuando yo me estaba, bueno, los que ya saben, que escuchan el podcast, saben que yo soy divorciada. Entonces el proceso cuando yo me estaba como un poco antes de ya separarnos, yo pues obviamente estaba pasando por muchísimas emociones, estaban pasando muchísimas cosas en mi vida, obvio no me sentía bien, no me sentía entendida, no, bueno, muchas cosas estaban pasando y yo recuerdo que yo empecé a tener como una alergia en la piel, una cosa súper rara. Y ojo, no fui a un doctor, fui como a 5 doctores para entender qué era lo que pasaba, porque es que era una piquiña que no me dejaba, o sea, llegaba un momento donde me frustraba, hasta en la cabeza me picaba, era una cosa horrible, frustrante, una cosa horrorosa, y los doctores no hallaban, o sea, no sabían qué era lo que yo tenía, porque me decían, ¿sabes? Me hicieron exámenes, me rasparon, me hicieron de todo, y era como que, no, o sea, todo está bien, hasta que un punto llegó alguien y me dijo, eso es estrés, un doctor me dijo, tienes que bajarle el estrés, tienes que bajar las revoluciones con lo que estás haciendo. Y yo decía, pero es que yo no me siento estresada. O sea, yo sí. de verdad, yo no me sentía estresada en ese momento. Yo, pero ¿estrés de qué? Yo no estoy estresada. Lo que estaba pasando era por otras muchas, o sea, de verdad estrés no tenía. De repente tenía tristeza, de repente, no sé, no me sentía como a veces entendida. Y creo, hoy por hoy que ya, sabes, como que sé más o menos este concepto, que muy probablemente venía de ahí y va a ser súper loco, pero yo les juro que yo me separé y empecé terapia y a mí se me fue esa piquiña. O sea, no tengo manera de explicarles. Una doctora sí me mandó como unos medicamentos, pero yo la seguía teniendo. Pero hasta que yo sentí que yo empecé a bajarle eso, mira, a mí se me fue. Ojo, con esto estoy diciendo otra vez que es 100% y que la gente que tiene piquiña que vaya y baje las revoluciones. No, que tiene eczema, no sé, no. Estoy contando mi experiencia, ¿ok? Claro, sí, y ahora que dices eso rapidito, me recordó a ahorita en julio, a mí me dio una alergia terrible, o sea, mis amigos cercanos si escuchan esto saben de qué estoy hablando porque yo les había enviado una foto y todo, y yo soy una foto donde tenía una alergia, pero espantosa, amiga, no sé si tú te acuerdas, que tenían todo el cuerpo, y estaba así en el abdomen, aquí en el cuello, en la cara tenía así cosas rojas por todas partes, una alergia espantosa, y ese es un buen ejemplo de que en ese caso mi alergia era porque yo soy alérgica al polen, a todo lo que es también como verde cuando está floreciendo en Europa, porque estábamos en la boda de mi cuñada y estaba justo entrando verano. Y estas cositas que vuelan, ¿verdad? En el aire y todo eso, yo soy súper alérgica. Entonces ya una vez está como todo crecido, todo bien, pero en el momento que estaba saliendo y floreciendo todo, a mí eso me da mucha alergia. Entonces, por ejemplo, en ese momento yo no me estaba poniendo como que, es que es mi emoción. No, o sea, en ese momento era un buen ejemplo de que yo tenía que ir al doctor y chequearme porque yo sabía que me estaba dando alergia cada vez que salía afuera a la parte verde. Entonces, ¿verdad? Como dice Ana, hay ejemplos, ya uno más o menos se va dando cuenta si es como
por algo específico que eres alérgico o porque en ese momento yo estaba hasta de vacaciones, o sea, estresada no estaba, pero al final sí como que es eso, irse dando cuenta de si es en verdad una emoción que viene por, un síntoma, algo que viene por más una emoción, ¿verdad? Creo yo. Claro, por supuesto, ahí está como esa importancia de uno identificar y no volverse paranoico tampoco con el asunto, ¿bien? Digamos de la historia que nos compartió Ana, de esa piquiña y esa cuestión, puede ser también de que, o sea, ojo, no era que no me siento estresada y no, porque te estabas separando, obviamente era como que bastantes cosas que estabas atravesando tú en ese momento, y pues eso puede ya identificar de una, y es que perdí mi lugar seguro. No interesa bajo qué circunstancias se dio tu divorcio, si fuiste tú la que tomó la decisión, como sea, pero perdí mi lugar seguro porque era el lugar que yo conocía, era mi casa. Ya, eso es. Era mi hogar. Entonces no, perdí como ese contacto, ese lugar seguro. Entonces, bueno, empiezo a tener como diferentes cosas en mi cuerpo. Y más, y claro, por supuesto que no lo estabas gestionando bien, porque imagínate, tú misma decías, no tengo estrés, no me pasa nada. Pero resulta que en tu vida estaban sucediendo cosas. Entonces, por supuesto. Entonces, mira, súper chévere que aquí se dio como este ejemplo de a ti, que te dio esto, Ana, pero que ya lo podemos automáticamente relacionar como al momento que estabas atravesando tú en tu vida ahí, pero también a Nao, que era una alergia, ¿ya? O sea, no había un tema para estresarse, no, Dios mío, tengo que buscar ya mismo un terapeuta y trabajar mi vida, no, ya, o sea, un mismo síntoma, dos cuestiones distintas, ya. Y fíjate que yo, también quería traer el tema que tú lo mencionaste al principio, Laura, y era el de la relación también que podemos tener con el dinero. Es que este tema de biodecodificación como que hasta da para eso, ¿no? Y justo cuando también estaba haciendo como el research aquí, la investigación, vi que también la relación que nosotros tenemos con el dinero también puede, o sea, al final del día el dinero es energía y podemos tener emociones negativas o positivas con el dinero, ¿no? Un ejemplo muy común es la gente que dice, no sé, hay mucha gente que piensa que la gente rica es mala, ¿verdad? O gente que cree que hay que trabajar muy, muy fuerte, porque si no trabajo fuerte no voy a poder ser exitoso. Entonces me mato trabajando, solo vivo para trabajar y solo es trabajar. Y eso obviamente también, bueno, sabemos que eso también va a representar algo en tu cuerpo, porque al final del día el cuerpo también habla, y si tú vives para trabajar, obviamente el cuerpo va a somatizar muchas cosas, estrés y todo lo que puedas vivir. Pero esta relación con el dinero también nos podrías, como lo mencionaste al principio, tocar ahí cómo la biodescodificación también toca esta parte y cómo uno pues quizás pudiera hasta incluso mejorar esta relación que tenemos con el dinero. Bueno, para mejorar la relación con el dinero, digamos, primero debemos identificar qué pensamos del dinero. ¿Ya? ¿Qué crecimos escuchando sobre el dinero? Porque es muy común eso que tú dices de que no, que es que la gente que tiene mucho dinero entonces automáticamente es mala, porque trabajando honestamente entonces no se consigue esa cantidad de dinero o ese estilo de vida, en fin, crecemos con esa limitante, y aunque no lo estemos diciendo todo el tiempo, sí lo tenemos en nuestra cabeza. Entonces así mismo voy trabajando, pero entonces como que a veces no consigo lo que yo quiero y entonces caigo, es porque tengo esa creencia, ya. Y a veces caigo en esa trampa de que, por ejemplo, el tema de las redes sociales, que sabes, como que uno mira y, no, pero entonces esta persona, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Ya? Porque no es normal, porque una cosa, pero eso viene como de la creencia que cada uno tenemos o en lo que crecimos escuchando acerca del dinero. Cuando yo ya logro identificar eso, desde ahí ya puedo empezar a mejorar mi relación con el dinero. Y tú dijiste algo ahorita como que la energía, sí, para mí el dinero es como un recurso, ya, que fluye, tal cual, como si fuera energía. Bien, entonces, ahorita ya en la parte física, no es de que tú, no tengo un problema con el dinero, entonces me va a doler tal parte del cuerpo. No es tan así. Lo que yo les comenté ahorita de la espalda baja, que lo relacioné como con el tema del dinero, es porque el dinero, no nos vamos a decir mentiras, lo necesitamos para todo. Te ubiques donde te ubiques en el mundo, tú necesitas dinero para vivir. Bien. Cuando ya yo empiezo a tener esos dolores en la espalda, empiezo a tener infinidad de cosas, lo relacioné con eso porque el dinero nos hace sentir seguros. Si yo no tengo dinero, no puedo comer, no puedo vivir dignamente, no puedo hacer infinidad de cosas que, ojo, las que ya he mencionado son las básicas, ni siquiera he mencionado las cosas de entretenimiento, ¿bien?
Entonces, si yo no lo tengo, no tengo ese lugar seguro. Y si no estoy seguro, pues entonces ahí sí ya voy a empezar a tener problemas y sintomatología en mi cuerpo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, pues. No es como que desde aquí vamos a resolver cómo me manejo yo con el dinero o cómo es mi relación con el dinero, porque eso ya es en terapia. Sí, y para los que no han escuchado el episodio del el dinero y las emociones, va muy ligado también a esto que está diciendo Lau, es muy bueno, así que por si quieren regresarse, porque creo que va muy conectado con esta partecita específica también y es algo, pienso que muy, muy interesante, ¿no? Sí, sí, por Sí, supuesto que 100%, sí, vayan a eso, escucharlo. exacto, por favor. Y va muy, muy, muy ligado a eso. Sí, a mí yo estaba justo viendo estaba viendo un podcast también de un muchacho que estaba conversando sobre toda esta parte del dinero y él decía que la gente con el dinero, o sea, a veces creemos como que, no, cuando yo tenga dinero voy a hacer así, voy a hacer esto y voy a hacer, no, no tanto en lo que voy a tener o lo que voy a comprar, sino cómo yo voy a hacer, ¿verdad? Y Sí, él decía que con esto del dinero, el dinero, o sea, tú eres lo que tú eres. El dinero lo que potencia es lo que ya tú eres. O sea que si tú eres una persona que de repente eres medio, no sé, medio avara, que estás siempre pensando en el dinero, pero en este momento estás en una posición donde de repente estás normal, cuando tengas dinero vas a ser más avaro todavía, porque el dinero lo que va a potenciar es realmente lo que tú eres. Y viceversa, si tú eres una persona bondadosa ahorita, entonces el dinero igual va a potenciar que si tú vas a tener dinero, va a potenciar que tú seas una persona más bondadosa y más dada, ¿verdad? Entonces, bueno, esta parte también me encanta porque, como dije, siento que el dinero es energía y que también tenemos que sí, aprender a entender que de la manera también en la que fuimos criados, porque, no sé si en tu casa siempre era la palabra de no hay plata, mami quiero esto, no, no hay plata, mami quiero esto, no, no hay plata, entonces tú vas a crecer también creo que con esa limitante, ¿no? De pensando como sí. que, no sé, o no me o gente que esto lo he visto mucho, y lo conversábamos en ese episodio del dinero, que no se dan gustos porque creen que de repente es un lujo. Y no soy merecedor de darme este lujo ahorita. Aunque trabaje, no soy merecedor de darme un lujo. Entonces, los Sí. extremos, obviamente, como dijimos en ese capítulo, no son buenos, pero sí creo que esta parte es bien importante porque cuando yo entiendo cuál es mi relación con el dinero y cuál es esa emoción que a mí el dinero me da, ya sea frustración, ya sea alegría, ya sea tristeza, ya sea miedo, como yo comentaba en ese capítulo, entonces ya puedo también aprender a identificar y de alguna manera también atraerlo a mí, porque si ya yo sé cuál es esa relación que yo tengo con el dinero y la tengo identificadísima, entonces obviamente voy a poder fluir mejor con el tema del dinero, en Por mi opinión. Sí, supuesto. tal No, cual, y sí. que vas a poder fluir mejor en tu vida también, porque eso que tú decías, los extremos son malos. Y ojo, para mí, eso sí ya es una opinión completamente personal, saliéndome de la profesión y todo el cuento. Para mí los seres humanos somos de extremos. Ay, Dios mío. O sea, o estamos aquí o estamos allá. Como que nos Sí, cuesta mucho estarnos en el medio, ¿cierto? Entonces uno lo ve por las generaciones. Anteriormente la creencia era un sí, poco más fuerte, más dura. Esto de las emociones, ¿qué? ¿Qué es esto? Esto nunca se hablaba, esto no existía y ya, se acabó. Pero entonces ahorita creo que también ya se llevas como al otro extremo, ¿no? Entonces ya hay Ujú. demasiada libertad en las emociones y por eso a veces vemos como unas creencias bastante pues equivocadas, por así decirlo, ¿no? Porque todo lo ponen sí. bajo la creencia positiva, pero resulta que es que esa creencia positiva como que se nos está saliendo de las manos porque ya no es tan positiva, sino que ya es como que perdí la autoridad completamente, ¿bien? Entonces, Sí. lo mismo con lo del dinero que tú dijiste, o trabajo un montón o vivo la vida loca y entonces yo solo vivo una vez y ajá, y entonces cualquier peso que me entre, Ujú. un lujo así, pues, y bueno, ajá, Sí, que está bien, pero no es llevarlo al extremo como tal, ¿cierto? Entonces, bueno, claro, comamos y Sí, bebamos que mañana hemos de morir. Hay gente que la vive así. es verdad. y está bien, o sea, que tú de vez en cuando lo tomes así, está bien, pero si ya toda tu vida lo tomas así, pues ya es una irresponsabilidad, porque tú te levantas y estás vivo, ¿no? O sea, no te has muerto. Y las responsabilidades pues Ujú. siguen y bueno, toda la cuestión sigue. Entonces también, ahora lo que tú decías, hay personas que les cuesta mucho darse un gusto y eso entonces va como muy de la mano y va muy ligado como a no lo merezco. Por lo mismo que tú decías, Ana, entonces yo crecí en un entorno de no hay plata, no hay plata, no hay plata, después, más tarde, más adelante, cuando se trabaje, bueno, infinidad de cosas que pudimos haber escuchado y quedamos con eso de que entonces, ay no, y no, no me lo merezco todavía, tengo que trabajar incluso más para poderme dar eso, pero tampoco se trata de eso, pues.
Es como tratar de Claro. tener como un punto medio en nuestra vida. Bueno, ahora que estamos acá, me gustaría aprovechar para también ya ir cerrando poco a poco en la parte de, entrar un poco en la parte también de los límites y precauciones sobre esta técnica, que yo tenía una pregunta, Lau, ¿vos crees que se puede convivir como esta técnica con la medicina tradicional? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, para mí, opinión personal, quiero ser muy clara y muy responsable con esto. Sí, capaz haya un montón de gente que te diga que no, porque es que resulta que eso no tiene validación científica y para mí esa crítica es completamente válida. Solo es cómo lo logremos manejar y cómo lo logremos integrar. Bien, son dos lenguajes distintos, pero para mí son dos ramas súper, súper, súper valiosas. ¿Sí? Entonces, tanto la biológica, lo que conocemos normal y trabajamos, pero también esta parte que trabaja lo emocional y nos puede ayudar muchísimo. No solo verlo por el lado de que, ay, claro, lo voy a hacer, entonces ya dejo de dolerme ABC parte de mi cuerpo y entonces súper. No, sino por entonces empezar a sentirme bien emocionalmente, no estar teniendo como ese malestar emocional que muchas veces por no trabajarlo nos acompaña años. Es que no es que nos acompañe un momentico, es años. Sí. Yo puedo tomar infinidad de pastas, puedo ir a infinidad de tratamientos. Ana, tú lo viviste, de que fuiste como a 5 doctores y no te daban con el chiste hasta que por ahí alguien te dijo, mira, ¿sabes qué? Es estrés y bájale un poquito y ahí empezaste tú, y eso que también porque te fuiste para terapia y hiciste como todo un proceso, ¿bien? Si no, yo creo que ese sería el momento de tu vida que no sabrías gestionar muy bien el estrés y estarías con problemas en la piel. Llena, terrible. Exacto. Y justo también, hablando de esta parte, Laura, también de límites, críticas y todo esto, es también creo que importante decir que, ¿sabes? Porque siento que hay personas que pueden llegar a culparse, ¿verdad? Como de repente, fue mi culpa, o sea, me enfermé, tengo esto en el cuerpo porque no supe gestionar mis emociones, entonces esto, ¿sabes? Y ese tampoco es el punto, ¿no? De llevarlo, como bien decíamos, a los extremos, o sea, tampoco sentir culpa no sé, de repente porque no tuvimos esas herramientas muchos de nosotros. Sí, la autoculpabilización es como algo que siento que da fuerte. No, es para mí es simplemente, mira, ¿sabes? Tu biología reaccionó a un estrés, a una situación en particular que no supiste cómo gestionar, que no la pudiste gestionar, simplemente porque no sabías cómo hacerlo. Ya, y eso no es motivo para yo sentir culpa. Es porque la culpa entonces me lleva a la responsabilidad, entonces la verdad no hago nada porque me voy a estresar incluso más. Y no se trata de eso tampoco. Se trata de entonces, ya, esto trabaja esta causa emocional y es ya yo qué voy a hacer con esto. Que ahí, ojo, es súper importante. Ustedes que han ido a terapia, bueno, Ana, que tú lo has mencionado bastantes veces, si tú vas a terapia y de alguna forma haces clic con algo, haces conciencia de algo que, mira, sí, tal vez estaba yo haciendo esto mal y esto, pero decides no tomar cartas en el asunto, pues entonces ahí sí ya hay una responsabilidad, ¿no? Porque es que ya lo sé y no estoy haciendo nada al respecto, pero cuando yo no lo sabía, ¿qué pasa? O sea, no lo sabía y ya está. Bien, son dos cosas súper distintas. Pero por supuesto de que no hay que sentirnos culpables por esto, ni que entonces me estoy enfermando por mi culpa y eso, no, porque ni siquiera lo sabías. Y Lau, antes de preguntarte esta pregunta famosa de qué mensaje, ¿verdad?, podrías dejarle a nuestra audiencia, a las personitas lindas que nos escuchan por acá, ¿hay algún punto en específico que te gustaría tocar que tal vez no te preguntamos o no tocamos en este espacio? ¿Algo que sientas que se puede estar quedando por fuera y que sea importante mencionarlo? No, lo que pasa es que yo siento que eso es un tema súper extenso y hay mucho de donde sacar y nos podríamos quedar horas hablando de esto, pero creo que lo básico para que las personas que nos están escuchando lo puedan entender bien, creo que está. Hablamos sobre, primero, la importancia de identificar mis emociones, segundo, también aprender a gestionarlas, ¿ya? Y tercero, también aprender a escuchar mi cuerpo y entender en qué momento también es un síntoma porque tengo un trasfondo emocional o simplemente es algo como lo que te pasó a ti porque eres alérgica. Bien, para no caer pues en la paranoia absoluta, por favor. Claro. Entonces creo que hemos hablado de los pilares básicos, como también se los mencioné en un momento.
no podría yo decir, no, es que a ti te duele la cabeza, y entonces a todas las personas que duelen la cabeza es por esto y esto y esto, y todas las personas que es por esto y esto y esto, ¿no? Porque cada persona tiene una historia de vida diferente, cada persona vive una situación distinta, entonces habría que hablar con esa persona y hacer un proceso terapéutico con esa persona. Bien, eso también hace parte como de la responsabilidad en la que yo me siento, de que no puedo generalizar, porque entonces sale un montón de gente ¿cómo se dice? No, pues dándose diagnósticos ellos solos, y no es así. No es, no, o sea, porque a ti te dio alergia, porque estabas en tu tema de tu divorcio, y eso no significa que otra persona, o sea, no funciona así. Bien, entonces por eso soy como bastante cuidadosa con mis palabras, porque yo nos conozco como seres humanos, sé, sé cómo somos. Sí. Entonces creo que Sí. está todo súper bien. No sé si a ustedes les quedaron dudas o bueno, o algo. Yo diría que le demos espacio a las personas que nos escuchan por si hay alguna pregunta en específico que les gustaría hacerle a Lau, porque claro que tenemos contacto con ella, entonces si nos hacen una preguntita, podríamos mandársela a Lau y que ella nos mande su respuestita y nosotros se la compartimos, porque creo que es muy interesante. Tal vez hay preguntas, ¿verdad?, que alguien esté como escuchando y se le venga a la mente, y déjennosla saber y nosotras vamos a responderles por parte de Lau con mucho cariño. Y bueno, también Lau, no sé, para ir cerrando, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que vayan a escuchar este episodio? Bueno, no dejemos de escuchar a nuestro cuerpo, por favor, no dejemos de escucharlo, de conectar con él, porque la verdad él no se equivoca, nos equivocamos nosotros, nuestro cuerpo no, se los aseguro. Entonces, tomemos las cosas con calma. Bueno, a veces hablamos mucho de asertividad, pero no sabemos ni siquiera qué es, y detrás de la asertividad se viene nuevamente, lo he repetido 1000 veces, pero ay, es tan importante, se viene nuevamente el gestionar correctamente mis emociones. Empecemos a trabajar desde ahí y les aseguro que el mundo se va a hacer mucho mejor, más vivible, pues. Yo también quería, para cerrar, decir, bueno, yo incluso lo había anotado por aquí en mi libretica porque tenía esto pendiente para decirlo, y es que, bueno, poner el foco en lo que podemos hacer, ¿verdad? Lo que ya, o sea, el pasado, ¿verdad? De repente algo que nos hizo daño en el pasado, ya, o sea, es momento de tomar como conciencia y venir y decir, ok, soy yo quien va a cambiar o sea, mi pasado es mi pasado, pero yo tengo las riendas de mi futuro. Entonces, ponerme ahí como pendiente, ¿verdad?, de lo que yo puedo hacer. De repente mis padres, mis abuelos, no me enseñaron a gestionar mis emociones, en el colegio no lo enseñaron tampoco, nada, no sé, no tengo ni idea de qué es esto de la inteligencia emocional, cómo se come, qué es esto. Bueno, pero ya ahorita yo soy, bueno, una persona que soy muy agradecida por el momento en que nosotros estamos viviendo, donde tenemos estas herramientas a la mano, o sea, con ponernos a buscarlo encontramos algo, podemos encontrar a alguien que lo da, tenemos podcasts como tenemos, bueno, un montón de herramientas a la disposición de nosotras, y más importantes, gratuitas, para que podamos entrar y saber y aprender, ¿verdad? De repente obviamente va a ir con un acompañamiento, y creo que es súper importante que lo tengan. Al final del día, como decía Laura, no es nosotros venir a decir, ay, sí, tengo alergia, estoy enferma. No, ¿verdad? No se trata de esto, se trata de identificar, como ella decía, y poner un poco el foco y empezar a escuchar, como bien dice ella, nuestro cuerpo. Que al final del día, si nos quedamos con esa experiencia, lo que vamos a hacer es evolucionar, ¿verdad? Si entendemos que vino la emoción, la que sea, rabia, tristeza, dolor, pero no quedarnos ahí estancados, sino aprender de ella, cómo identificarla, cómo sabemos para que no somaticemos y seguir adelante, ¿verdad? Que eso es al final del día lo que creo yo que todos queremos, no quedarnos estancados con esa emoción, sino más bien evolucionar. Por Así supuesto, es, sí, tienes totalmente de absolutamente acuerdo, sí. toda la razón. Y bueno, me encantó estar aquí. Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por invitarme, de verdad. Estoy muy feliz de compartir aquí con ustedes. Cualquier duda, inquietud que surja, no duden en decirme. Yo con mucho gusto se los respondo. Y bueno, espero por aquí estarnos viendo nuevamente. Sí, Claro que muchas sí. gracias, Lau. De verdad que este fue un episodio súper especial por tenerte acá. Como dijo Anita al inicio, costó muchísimo grabarlo. No tienen idea de todo lo que nos ha pasado a las tres para ponernos de acuerdo, para que funcione. Han habido muchos problemas técnicos, así que también fue caótico cuando les decimos que fue caótico. Entonces, Ay, sí. créannos que este episodio va lleno de mucho amor, mucho trabajo, esfuerzo detrás, y también por el tiempo, Lau, gracias, porque sabemos que el tiempo es oro, ¿verdad? Y recuerden que, bueno, tu cuerpo a veces es también parte de tu historia emocional, y a veces lo que el cuerpo calla
el alma grita, ¿verdad? El alma está ahí detrás. Sí, 100%, me sí. encantó. Muchas gracias, muchachos, de verdad. Acuérdense de suscribirse, si les gustó, si les gustó, denle like y bueno, recomiéndennos. Compartan este video si ustedes creen que hay una persona que de repente esto es para ellas. Ay, mira, sí, yo conozco a alguien que les serviría mucho esto. Compártanselo, eso es lo mejor que pueden primero hacer por nosotras y en una cosa como esta, lo mejor que incluso pueden hacer por ustedes o por alguien que realmente quieren. Que muchas gracias. Gracias, nos vemos el próximo Bye. miércoles. Bye.